Fernando López nace el 13 de noviembre de 1965 en el Hospital Nacional de Mazatenango, pero nunca vivió ahí, sino que se trasladó muy pequeño a un pueblo del altiplano huehueteco que se llama Todos Santos Cochumatán. Allí viví mis primeros 5 años para trasladarme después, en 1970, a Quetzaltenango, a Xela, donde crezco, donde estudio, donde se desarrolla, donde inicia prácticamente a volar el talento musical. Desde 1970 me avecino ahí, por lo tanto yo pienso que mi identidad es bastante híbrida, pero yo me siento pues, mucho más que salteco, ¿no? Porque ahí crecí y todo. Cuando uno es niño y quiere expresarse, no se da cuenta que esto es pues algo innato. Yo comencé queriendo cantar en la escuela primaria, cuando estaba en primero o segundo primaria. Luego, por esos años también aprendo a tocar la marimba. De hecho, yo soy en principio marimbista. Comencé a tocar la marimba a los 6 años. La comencé a tocar porque mi abuelo materno era telegrafista y marimbista. Y entonces él, a donde lo trasladaban como telegrafista, iba llevando su marimba completa, ¿no? Recuerdo que fuimos a visitarle una noche cuando él estaba trabajando en Chicacao. Me llevó mi madre. Y tengo muy grabado estos clics de la vida, ¿no? Que jamás se le borran a uno. Y estaba el abuelo tocando la marimba y me dijo, vení, subite a este banco. Y me dijo, haz esto. Recuerdo muy bien que era la pieza de San Miguel Totonicapán. Tan, tanan, tan, tanan, tan, tanan, tan. Y ese fue mi inicio como marimbista, más o menos 5 o 6 años. Formé parte de los coros estudiantiles de los colegios, de las escuelas, y a partir de allí entonces me doy cuenta que sí era algo que venía conmigo y que me gustaba. De hecho, descubro el talento de la música, el talento de escribir, el talento de cantar, de hacer canción, pues a muy temprana edad, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en segundo grado primaria en una escuela nacional, Manuel Enecón López se llama la escuela, en Quetzaltenango, el profesor pidió quién quería cantar para pues, los actos escolares. Y ahí comencé cantando una de las canciones infantiles que me sabía. Y cuando ya paso a estudiar al Colegio San Juan Bosco, sucede lo mismo. El profesor vuelve a preguntar y en ese tiempo yo estaba escuchando por la radio la versión del grupo Comanche, este extraordinario grupo de los 70 de Guatemala, que tenía una versión extraordinaria de Casas de Cartón, del grupo Guaraguao, Ali Primera, el grupo Guaraguao, y me impactó muchísimo. Y cuando nos invitan a participar, a concursar, a ver quién participaba, la canto y el profesor me selecciona para que fuera yo quien cantara en la festividad del Día de la Madre. Y ahí comienza. La vida me ha permitido muchísimas posibilidades de las cuales estoy muy agradecido. Claro, también estuve participando en grupos de teatro del CUNOC en Xela. Participé también acá en el grupo Rayuela, en varios montajes. Entonces sí, he incursionado en la producción también radial. Estuve haciendo un programa para Radio Universidad durante muchísimos años. 2 programas en realidad. El primero se llamó Voces por la Vida y en una segunda etapa hice por varios años también un programa que se llamó Saliendo de Escena, el antiformato en radio. Y bueno, y ahora soy productor también de DVDs, tengo mi propia productora musical. De allí estuve tocando muchos años la marimba, paralelamente aprendí a tocar la guitarra unos años después. Y fueron como mis instrumentos primigenios para componer, para cantar, para presentarme. Luego ya la vida me fue permitiendo la posibilidad de estudiar en el conservatorio, aprendí el piano
Obtuve una beca para el conservatorio como contrabajista. De hecho, mi formación clásica es de contrabajista. Y luego me fui profesionalizando, acercando más a todos los cordófonos. Ahora toco, por ejemplo, el cavaquinho portugués brasileño, el cuatro venezolano, el tiple colombiano, las guitarras. Creo que hay un fuerte componente percusivo y de cuerdas en toda mi personalidad musical, además del canto. Me identifico muchísimo con el género que se comienza a conocer hasta hace muy poco tiempo en Guatemala, como la trova, trovar, contar la historia de una manera poética. Y ahí, obviamente, cuando gano en 1978 un festival para acudir a Cuba, representando a Guatemala, ahí me entero de que esto era un movimiento artístico. Ahí conozco a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Noel Nicola, a toda esta gente que en 1978 estaba comenzando a sacar adelante este proyecto que se llamó la Nueva Trova Cubana. Y a mi vuelta a Guatemala, pues sigo en el mismo estilo, musicalizando poetas desaparecidos, Otto René Castillo, Roberto Obregón Morales, Luis de León, Palay de Fopa, toda esta generación de poetas que nos arrebató la noche oscura de los 70, 80 en Guatemala, muchos de ellos universitarios. Pero con el paso del tiempo comienzo ya a tener la posibilidad de girar en otros países. Me doy cuenta de que la trova también es absolutamente compatible con estilos musicales más universales, de tal suerte que hay ya, podríamos decir, una evolución, un percurso musical que ahora está muy emparentada con el jazz fusión, que significa hacer canción ya más en la búsqueda de las formas del jazz, y para eso entonces hago acopio de todos los ritmos latinos, del son cubano, del samba brasileño, del son guatemalteco, centroamericano, también de algunos de los palos terciarios del flamenco. Entonces ahora mi música es una fusión, ¿verdad? Y los textos siempre tienen esa intención de elaborar un poquito más la letra, la metáfora, para mover emociones humanas que no solo tengan que ver con el amor tradicional, sino también con el amor hacia la humanidad, hacia el respeto de la vida, hacia la emancipación humana como un derecho inalienable. Mi primer disco sale a luz en 1990 en homenaje a Otto René Castillo. Se llamó Causa de Ternura. Luego hice otra producción que se llamó A Voz Rebelde Primavera, y a eso le siguió ya en 1993 mi primer DVD que se llamó Seres de Rocío. En el 94 hago otro DVD dedicado a Roberto Obregón Morales, otro de los poetas desaparecidos. Luego grabo un concierto en vivo en el Conservatorio Nacional de Música que se llamó Venganza de Amor para los Poetas, 1999. También en el 99, sale otro disco de estudio que se llamó Desencantos de Posguerra. Acababa de filmarse La Paz, entonces era como visitar un poquito todo este tema desde la música. Desencantos de Posguerra. A esto lo sigue una producción que hice sobre canciones del maestro Joaquín Orellana, que él me pidió grabar sus cancioncillas nostalgimientes, bufonantes, así se llama. Luego hice ya el disco que se llamó Nada Podrá Contra la Vida, que ya es un álbum doble, es un DVD y un disco. Luego hago otro disco, DVD también, que se llama Otro Enero, en directo desde el conservatorio. A esto le sigue Corazón y Chil, que grabamos cabalmente en coproducción con Teusac en el año 2013. Estoy terminando de grabar, hace poco presenté mi último disco dedicado a Marco Antonio Molina Tyson,
y la niñez desaparecida durante el conflicto armado interno, que se llama Niño de Noviembre. Estoy en estos días lanzando en redes, en mi canal de YouTube, mi última producción que se llama Practicar mis utopías. Y antes de salir del país voy a dejar terminado mi último disco, que se va a llamar Tiempo al Tiempo, que empata ya con todo este proyecto de Jazz Fusión. Creo que hay por ahí entonces una discografía que pasa ya de la docena, unos 13 disquitos ya girando. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que cantes, yo he de morir para que tú no mueras, yo he de morir, yo he de morir para que tú no mueras, para que tú no mueras, yo he de morir. Yo creo que tengo una tremenda admiración por muchos artistas, sobre todo por aquellos que me han permitido hacer una voz propia. En principio, si entendemos el arte como el ejercicio poético de crear mundos emocionales, mundos de la imaginación, mundos simbólicos, mis primeros artistas en admirar son los poetas que musicalicé, Otto René Castillo, Luis de León, Roberto Bregún Morales, también tengo algunos poetas que he musicalizado de rumanos, Leo Boxa, Verónica Porumbaco, y de ahí músicos obviamente de esta corriente que se llama la trova cubana, por supuesto Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Un cantor que creo que es como mi influencia mayor, que se llama Joan Manuel Serrat, por supuesto. Y de unos 15 años para acá que pude conocer, creo yo, como al maestro de maestros, que se llamó Leonard Cohen, un judío canadiense que creo que eleva el arte de hacer canción poética a estándares súper altos en la canción. De hecho, cuando yo conozco a Leonard Cohen, empiezo a interpretar, empiezo a bucear en su profundidad creativa, puedo reconocer a todos aquellos que habían sido ya mis influencias anteriores, ¿verdad? Ahí está Serrat, ahí, en fin. Y también hay otro cantor de Cádiz que me está enseñando mucho y que estoy siguiendo mucho, que se llama Javier Ruibal. Podría decir que son como mis influencias, mis oxígenos, que me nutren, ¿verdad? Mis artistas nodrizos. Puedo decir con bastante precisión y sin temor a equivocarme que hay dos temas muy emblemáticos, que son Aquí solo queremos ser humanos, que es esta canción que compongo basado en uno de los textos más importantes de Otto René Castillo. Es una canción que fue ganando ciudadanía por sí misma, porque yo la vengo cantando desde 1980, primero para círculos de amigos, luego para círculos universitarios. En 1988, 89, que empatamos con otros artistas universitarios, otros grupos que también la cantan, la han grabado grupos mexicanos. Y entonces creo que es un tema que comenzó
por la profundidad de su poética, de su metáfora eminentemente humana, a calar profundo en el imaginario guatemalteco. Quizás la cuestión más fuerte que haya vivido yo por esta canción fue cuando en el año 2013, cuando se emite la sentencia por genocidio en la sala de la Corte Suprema de Justicia, al conocerse el fallo en contra de Ríos Montt, la sala de manera espontánea comienza a cantarla, la sala completa. Entonces ahí me percaté que era una canción que se había saltado de los escenarios, que se había salido de los estudios para inscribirse ya en la identidad musical guatemalteca. Y fue muy hermoso porque junto a todas estas almas que estaban cantándola, a mí me pareció que estaba Otto René, que estaban todos los poetas desaparecidos, que estaba Oliverio, que estaba Antonio Ciani, que estaban todos nuestros mártires cantándola con nosotros. Entonces yo digo, es un momento muy, muy especial. Aquí no lloro nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Darle paisaje al cielo, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coágulos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar al hambre en sentido contrario, cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre sin conocer aún la luz, el aire o el grito de la muerte. Cuando eso acontece, no es llanto el que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloro nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia. La otra que también creo que ganó notoriedad desde 1987, 88 para ser exacto, se llama A Voz Rebelde Primavera, que fue la canción ganadora del primer lugar en el certamen de 1988 en el Teatro de Bellas Artes. Un certamen que organizaba FACE, el Frente Académico de Ciencias Económicas, para ser exactos. Y a partir de allí también ha tenido muchísimas versiones, la han grabado varios grupos. También creo yo que sean las dos propuestas que surgieron desde mi ser sonoro, que se reconocen y que, bueno, que no han perdido vigencia, valga decir. Yo en todos mis conciertos, en Guatemala como fuera de Guatemala, canto estos dos temas. Creo que están adquiriendo pues una ciudadanía universal. No pudieron con el fuego del napalm, ni con torpes arcabuces del pasado, arrasarte por completo hacia la muerte. Aunque muchos son tus hijos masacrados, aunque muchos se tuvieron que marchar, reconozco el sufrimiento en tu mirar, la tristeza de tus bosques y el maizal, pero vos serás rebelde para siempre y serás libre como libre es el Quetzal, porque vos sos la rebelde primavera. Sentí eterna como un viejo vendaval, porque sos la clavellina compañera, la briega del machete y me capaz.
que estamos viendo en el fondo es mi material más reciente. Es un material que voy a concluir en estos días. Estos son los videos de las canciones que dan pie a un último disco que está por salir, que se va a llamar Tiempo al Tiempo. Este disco ya tiene la característica de que se enfoca directamente en el jazz fusión. Esto quiere decir que musicalmente ya recurre a las fórmulas de la improvisación, de la armonía mucho más elaborada, mucho más abierta, de la polifonía armónica del jazz, que empata con ritmos, por ejemplo, africanos, que empata con ritmos brasileños. Lo que está en el fondo me parece que es una canción que se llama Azacuanes. Azacuanes es un tema que compuse en principio por una razón sentimental muy profunda, de amor hacia mi pareja, pero luego se volvió una canción dedicada a los migrantes, porque los azacuanes, recordemos que son estos pequeños aguilones del altiplano guatemalteco que migran buscando el calor, que migran buscando el frío, siempre de sur a norte. Y yo la compuse pensando en ellos, pero luego la metáfora se hizo humana. Los azacuanes son los hermanos guatemaltecos que se van permanentemente a buscar nuevos rumbos a Estados Unidos, son los de la caravana hondureña, salvadoreña. Es decir, es una canción que luego entonces dediqué a los migrantes universales. Y tiene ya el arreglo con mi banda jazz fusión, y ahora tengo una banda, extraordinarios músicos guatemaltecos. El director musical es el genio del piano, Carlos Duarte. Está el maestrísimo de la guitarra, Germán Giordano. Maynor García en las percusiones. Está también Gendel Rivas en el bajo eléctrico, Alejandro Soto en la batería. Y contamos también con invitados en los brass, en el saxofón, a Luis Teva, a Elvin Velázquez en el trombón, a Helton García en la trompeta. Entonces estamos comenzando a incursionar ya en esta forma creativa que se llama el jazz fusión. Tus miradas parten, marchan lejos con el rumbo migratorio de los azacuanes e tardan em volver. O teu olhar tá indo embora, muito longe. Eu fico cheio de saudade. Não tem solução, você vai demorar. Tus miradas parten, marchan lejos con el rumbo migratorio de los azacuanes y tardan en volver. Creo que mi principal logro, además de haber desarrollado pues una carrera por mis propios medios como productor independiente, es que mis canciones se hayan quedado ya inscritas de alguna manera en el imaginario y en la identidad musical guatemalteca, desde este lado, ¿no? Desde el lado de la resistencia, desde el lado de la defensa de la vida, valga decir que es mi apuesta, mi política estética. Pero quizás lo que me dio muchísima más alegría fue lo que ya mencioné, ¿no? Como una canción mía, una composición mía sobre un texto de Otto René Castillo, surgiera en un momento histórico para el país. Eso es, un amigo cineasta que murió hace poco me dijo: Fernando, sin duda ese fue el concierto de tu vida. Y yo le dije: sí, ese fue el concierto de mi vida. O sea, si a mí me hubieran dicho cómo querés que sea el concierto de tu vida, nunca hubiera podido imaginar que iba a ser eso. Luego vienen otros logros que vale la pena mencionar, pues ya tengo un recorrido por festivales de música del mundo en Europa. De hecho, me presento más allá que en Guatemala. Claro, casi siempre hago cosas en Guatemala, pero mi desarrollo musical está ahora mucho más enfocado allá. Paso más tiempo del año tocando allá. Eso podríamos decir que
podría ser algo capitalizable como un logro. Y mi sueño es poder seguir desarrollándome, en principio, como un buen ser humano, ¿no? O sea, mantener de alguna manera la convicción de que mi oficio artístico solamente va a ser tal en el futuro si sigue emparentado con mi búsqueda por la dignidad humana, es decir, por defender la vida, obviamente por condenar todo tipo de violencias y de totalitarismos en contra del ser humano, pero paralelamente seguir desarrollando la técnica. A mí me gusta muchísimo experimentar desde la música. Mi sueño es llegar a ser, pues, el mejor compositor que pueda ser cada día, el mejor guitarrista que pueda ser cada día. No tengo un sueño de llegada, más bien mi sueño es permanente de ida, ¿no? Buscando, inventando, cayéndome, recuperándome. En fin, soy un atleta que corre el sueño de hacer música, de crear música. Tengo una página oficial, un sitio web que se le llama website. Es el www.fernandolopezmusic.com. Este es como el sitio donde se puede conocer un poquito la trayectoria. Hay varias ventanas, la biografía, la discografía y bueno, invitados a conocerla. También está mi canal oficial de YouTube que se llama Fernando López Oficial Poiesis S.A. Poiesis es mi discográfica. Y bueno, desde ahí estamos compartiendo mucha información artística. Bienvenidos a visitarlas. Yo sí quiero agradecer a la Universidad de San Carlos, que es como mi alma mater humana, artística y profesional. Soy egresado de la Escuela de Historia en 1996 como antropólogo. Yo le debo muchísimo a la USAC. Y por eso dejar este material, poder compartirles estas ideas, algunas errabundas pero mías. Es un agradecimiento y bueno, ojalá que en la medida de sus posibilidades se pueda difundir el trabajo que a la postre sale de esto, de toda esta infraestructura universitaria.